si tienen preguntas, lo pueden hacer y si no regresan, les hacemos llegar a Tim. Pues ahora vamos a dirigirnos hacia el sur otra vez y vamos a ir a viajar a Chile. Pues vamos con Lucía Sepúlveda de Chile y que es activista socioambiental en el movimiento por el agua y los territorios, el MAP, y también es parte de Chile Mejor sin TLCs. Trabaja en la red de acción en plaguicidas de RAP en Chile, encargada del área de semillas y transgénicos, pues. Entonces, estás súper bienvenida, Lucía, y te doy la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches, como sea, a todas y todos. También tengo alguna presentación que le voy a agradecer al compañero que me la ponga. Y comenzamos entonces con el tema de cómo en Chile hemos abordado muchas mujeres y muchos campesinos y campesinas y también gente de la urbe, la defensa de la semilla, ¿no? Porque nos hemos visto en situaciones que realmente lo requieren. Ahí la ilustración es un díptico con el cual ahora hace poquito hemos estado haciendo un trabajo de formación y también buscamos este concepto de reposicionar la semilla antigua, ¿no? La semilla tradicional, y lograr que empecemos de nuevo a sembrar esta semilla en la huerta y en los campos. Adelante la siguiente. Bueno, primero es agradecer la invitación y sobre todo agradecer todo el trabajo de estos 10 años de los compañeros de acá de la demanda colectiva por el maíz. Para nosotros en Chile ha sido un enorme estímulo, un aliento, un ejemplo de unidad en torno a la semilla y los pueblos indígenas, que son los que han sostenido y desarrollado, digamos, como ustedes mismos nos han ido contando, la evolución de la semilla desde el tiempo del Teocintli. Además, porque esto ha logrado darle mucha más visibilidad a la lucha contra Monsanto, contra las corporaciones transnacionales y contra los transgénicos. Esta demanda ha hecho que se hable de ello en todo el mundo y también en América Latina. Y peculiarmente nos interesa destacar que en esta demanda y en la propagandización de la misma hemos visto una alianza, una fusión fantástica entre lo que es la ciencia, lo que es el arte y la lucha. Y eso es lo que le ha dado, me imagino también, además del espíritu que hay atrás, ¿no? Toda esa mística, la espiritualidad de los pueblos indígenas, le ha dado toda esta fuerza y ha permitido que ya estemos en los 10 años históricos de esta demanda. Sí. Bueno, y recordemos entonces por qué todos nos hacemos parte de esta lucha por defender la semilla tradicional. Porque, bueno, recordamos que son estables, ¿no? Conservan sus características y, sobre todo, lo que necesitamos en estos tiempos, van evolucionando junto a las comunidades indígenas y campesinas. Tienen una identidad, tienen una historia, están ligadas a los saberes ancestrales y también a la espiritualidad. Y tienen memoria. Y por todo esto son la base de la soberanía alimentaria. Y además acá, al escuchar lo que hablan de los otros pueblos y las semillas, vemos que es una herencia de nuestros pueblos de América Latina y que se va recogiendo, ¿cierto? Acá tenemos semillas criollas, tenemos maíces que vienen de los maíces de allá también, ¿no? Eso nos interesa muchísimo. Adelante. Bueno, y en Chile, ¿cómo andamos en términos de soberanía alimentaria? Creo que no andamos nada de bien. En tiempos de la pandemia se vio mucho eso, ¿no? Se dificultaron las importaciones y ahí se vio que teníamos más bien dependencia alimentaria y que de los cultivos tradicionales estábamos bastante caídos, digamos, en el sentido de que ya no se producían las cantidades que históricamente teníamos de maíz, de poroto. El poroto es una semilla originaria de Chile, compartida también con otros pueblos, pero también hay acá porotos originarios, y entonces se han dejado de sembrar. El garbanzo, las papas, que también son de acá,
todo ello no alcanza para abastecernos, ¿no? Y estas son, este cuadro que se los puedo dejar, son cifras oficiales, o sea, no son exageraciones nuestras, es lo que estamos viviendo. Dependemos de las importaciones para alimentarnos. Ya no podemos decir que somos chilenos como los porotos, que era un dicho antiguo que había al describirlo, por la relación que había entre los porotos como base de la alimentación en Chile. Sí. Bueno, y así como Malin lo recordaba, también Chile es parte de esta realidad global, ¿no? Que hay corporaciones que están controlando nuestro estómago. Y me alegro que todavía en África eso no esté todavía en proceso y estén resistiendo la Revolución Verde. Nosotros, lamentablemente, esa etapa la vivimos desde los años 50 y muy fuerte en Chile. Y hemos llegado a la situación actual en la que aquí también controlan nuestra comida. Bayer Monsanto en primer lugar, después Corteva, que es la fusión de la Dow con la DuPont, y luego ChemChina, que es la fusión de Syngenta con los chinos, y después la BASF y otras compañías menores. Pero ellas son las que prácticamente dictan las políticas alimentarias en nuestros estados en América Latina. Y eso nos pesa en la mesa. Y bueno, para volver al tema de la soberanía alimentaria, tendríamos que decir que para que podamos avanzar hacia ahí y recorrer ese camino, necesitamos contar con agua, necesitamos contar con la semilla, como estamos hablando, la semilla tradicional, y la tierra para cultivar. Y estos tres pilares están bastante dañados en Chile, ¿no? Todos están en estado crítico. La semilla tradicional, que es nuestro punto ahora, sufre una permanente agresión en manos del agronegocio y en manos del Estado también. Está mucho de ella, como después vamos a ver más en detalle, en riesgo de extinción. ¿Y por qué? Justamente por el reemplazo progresivo por las variedades mejoradas de las que nos hablaba Tim, que quieren venderles allá y que han impuesto en muchos países del globo, ¿no? Para reemplazar la semilla tradicional, la semilla antigua. Además, tal como lo señalaba Anabel, la semilla siempre está bajo la amenaza de la contaminación de los suelos y de las personas que cultivan, de las mujeres, las temporeras, por el uso de plaguicidas altamente peligrosos en estos cultivos de tipo convencional, ¿no? Otro peligro que enfrenta es la contaminación por los semilleros transgénicos que hay en Chile. En Chile debo mencionarles que se da una situación peculiar. No hay una ley que permita que haya transgénicos para el mercado interno. No se pueden vender en el mercado cultivos transgénicos. No hay maíz transgénico en el mercado, a la venta. Pero Chile es, en términos de la División Internacional de Trabajo, Chile exporta semillas para quienes hacen transgénico para su gente o para vender, ¿no? Esa es la calidad que tiene el país, que vende semillas tanto mejoradas, tradicionales, convencionales, como semillas transgénicas. Y esto sin que haya habido tampoco una ley, sino que solamente por autorizaciones por decreto. Y finalmente también podemos decir que hay medidas de criminalización del uso libre de la semilla por parte ahora del TPP, que ya vamos a hablar de eso, del Tratado Transpacífico, y lo que es el sometimiento del país a convenciones internacionales como el UPO, la Unión Internacional de la Protección Vegetal, que es lo que agrupa a los dueños de la semilla, quienes han privatizado la semilla y usufructúan de ella, vendiéndola a un precio, digamos, convirtiéndola en mercancía. Sí. Eso está ligado también con el hecho de que ahora tenemos que importar trigo. Se han perdido las variedades antiguas de trigo, se han dejado de cultivar además por influencia de lo que es esto de que todo nos llega desde fuera, por los tratados de libre comercio, por la falta de barreras. Entonces los campesinos dejan de cultivar porque evidentemente no les conviene, ya que llega trigo barato de otros lados. Y entonces el consumo anual de trigo en Chile es bastante alto porque somos muy buenos comedores de pan, tremendamente buenos para el pan, y entonces consumimos anualmente alrededor de 2 millones de toneladas. Pero como no se producen estas toneladas, hay que importar anualmente la mitad, 1 millón. Y claro, tenemos clara
noción del peligro que vamos a enfrentar en cuanto Argentina empiece a vender ese terrible trigo transgénico que han aprobado, que también se hace con glufosinato, un plaguicida altamente peligroso. Entonces estamos en peligro de que este pan, que es tradicional en la mesa chilena, se convierta en un pan transgénico. Porque si bien, como les decía, no tenemos transgénicos en el mercado de verduras, de frutas y verduras, sí hay alimentos procesados que se venden en los supermercados y que contienen transgénicos cuyos ingredientes vienen de otros países, es decir, son alimentos importados en su mayoría. Quería comentarles cuál es la realidad entonces de estos semilleros transgénicos en volumen. Según el SAC, que es la institución oficial que rige este asunto, estas cifras son las he estudiado y las he buscado justamente para esta ocasión, no son muy recientes, son válidas para 2022 y 2023. Y en total son solamente 12.639,42 hectáreas de transgénicos las que hay de semilleros transgénicos. Es decir, aquí se cosecha, después supuestamente se destruye lo que no se exporta a los países que lo requieren. ¿Y qué variedades son? Es el raps, la foto es de un campo de raps, es el maíz, en segundo lugar, la soya y el trigo. ¿A dónde se exporta? Bueno, a los países que son grandes productores como Brasil, como Estados Unidos, etcétera, en lo que se llama la contratemporada, es decir, cuando en esos países no pueden sembrar, acá Chile les va abasteciendo. Y hay también trigo experimental transgénico, ¿no? Eso es la superficie. No es más allá de un 3% máximo de la superficie total cultivable, es decir, no es tan significativa. Adelante. ¿Cuáles son las regiones en que se concentra esto? Las más contaminadas por semilleros transgénicos, es decir, donde hay mucho uso de glifosato, que también se usa en lo convencional, pero acá en los semilleros se usa muchísimo más, con más fumigaciones o pulverizaciones que en la agricultura convencional, ¿no? Además, porque las empresas lo obligan, es agricultura a contrato con agricultores. Y es en la zona central, centro-sur de Chile, de Maule, que es una zona en el centro, luego Biobío, Ñuble es la tercera, O'Higgins la cuarta, y la Araucanía, que es zona de mayormente mapuche, también está incluida acá. Es decir, se concentra en esta parte del país, ya no tanto en el norte hay, en Arica y Parinacota también hay, pero más que nada es el maíz transgénico, y en el sur, más al sur, hay un poco, pero lo más importante está allí. Y en estos lugares quiero comentarles que es donde hay más cáncer en el país, donde hay más enfermedades de ese tipo, y donde esto ha determinado que el cáncer pase a ser la enfermedad, la primera causa de muerte en Chile. Antes eran otras causas, pero hoy día es el cáncer. Sí. Bueno, ¿y por qué no hay transgénicos en Chile así oficialmente? Porque hemos estado dando una lucha a las organizaciones, o sea, esto no es una cuestión de una organización u otra, son muchas organizaciones, son movimientos campesinos, es Anamuri, entre otros, son personas, individualidades, hay de todo acá, y también nosotros como Chile Mejor Sin TLC, que hemos estado en esta lucha, y como Rapal, obviamente, que nosotros por el tema de estar contra por la agroecología y contra el uso del glifosato y de los plaguicidas altamente peligrosos, no podemos tolerar los transgénicos. Entonces, hubo primero una ley de bioseguridad que quiso pasar un gobierno de Sebastián Piñera, que ha tenido 2 oportunidades, en realidad, 2 gobiernos, y no logró. O sea, hubo tal lucha y tal cantidad de observaciones en contra que nunca esa ley avanzó. Después, en pandemia, intentaron pasarlo con un decreto exento en tiempos de Piñera, sin ley, sin parlamento, nada. Y ahí hicimos una campaña, todo fue por internet, fue bien impresionante, la lideró Rapal, y logramos parar ese decreto. Pero acá vino la parte terrible, digamos. Justamente en brazos de un gobierno supuestamente ecologista,
la lucha que habíamos venido dando por más de 8 años en contra del Tratado Transpacífico, entre otras cosas porque era una vulneración a la soberanía alimentaria, porque iba a poner en peligro muchas conquistas campesinas y de otro orden también, en salud, etcétera. Y por tanto habíamos logrado una suerte de consenso que se veía muy bien en las calles, en los rayados, en fin, sobre todo en tiempos de la revuelta, ¿no? Y también en tiempos de la convención. Nosotros logramos allí avanzar con una iniciativa popular que detuviera los tratados, pero finalmente, claro, eso no tuvo un final feliz. Había también en la convención una posibilidad, un artículo de defensa de la semilla, ¿no? Pero aquello no logró avanzar y finalmente el presidente Boric prefirió escuchar la voz de las corporaciones transnacionales y de la gran empresa y de la agroindustria exportadora y permitió que el Senado continuara tramitando esta ley que había sido parada por mucho tiempo, por muchos años, en pandemia, antes de pandemia, de todas maneras, pero finalmente nos bajaron la voluntad, pero no la lucha, no los brazos, y se impuso el TPP en el país. Por lo tanto, tenemos que pasar ahora a otro lado, a otro tipo de resistencia, ¿no? Y debemos recordar que en el país es muy posible que se estén usando ahora los nuevos transgénicos. Yo no sé si ustedes alcanzaron a tratar este tema cuando hicieron la parte científica, porque esa vez no pude asistir. Pero Chile tiene una posición de que no va a exigir pruebas de seguridad, no va a exigir que pasen pruebas de seguridad los transgénicos que se usan con este método que se llama CRISPR, que es un método de corta y pega el ADN, ¿no? No puedo ir en extenso acá porque no nos da el tiempo, pero en el fondo es una estratagema de la industria para ir contra la mala prensa que tienen los transgénicos y decir que en realidad ahora no están usando genes foráneos, que está todo bien, que no es nada malo, pero no están proveyendo ninguna prueba de que esto no va a tener consecuencias y en el fondo es una intervención directa de la herencia de la semilla, ¿no? No están respetando esta memoria genética, están alterando absolutamente los genes y la herencia de esta semilla. Bueno, y el Estado no se cansa de mostrarnos falsas soluciones. Por un lado, como les decía, ratificó Chile el Tratado Transpacífico, luego también el Tratado con la Unión Europea, y me dicen que me tengo que apurar, así que lo trataré de hacer. Hay megaplantas que están de energía renovable, que están ocupando tierras agrícolas. Entonces también eso son agresiones a la semilla y a la agricultura, ¿no? Se incentivan los monocultivos. Sí, pasa. Hay otros planes del gobierno también para recolectar semilla en forma oficial, pero no es semilla que quede a disposición libre de los campesinos, es más bien en los bancos de semillas oficiales, pero para uso de la industria. ¿Sí? Estos bancos de semilla en el fondo están abasteciendo a los investigadores extranjeros, a los bancos extranjeros, y son semillas que fueron recolectadas en expediciones indígenas desde los años 50, desde la Revolución Verde. Ellos sabían que iban a necesitar la semilla tradicional y la tienen, pero no logramos nosotros que aún que esa semilla esté a disposición de las comunidades campesinas. Y en el fondo, cuando lo hacen, como han dicho que lo van a hacer ahora, es porque quieren certificar la semilla tradicional, que también es mercantilizarla. Tampoco estamos a favor de eso. Y bueno, pero quería dar las buenas noticias antes de terminar, que es posible recuperar la semilla, ¿no? Y que hay comunidades que junto con científicos, en este caso conocemos nosotros el trabajo de la gente de Fundación Biodiversidad Alimentaria, han estado en 2 territorios grandes de Chile, en el norte y en el sur, y han primero estudiado en qué estado están las semillas. Ya ven ahí ustedes que mayormente en riesgo y escasa en el norte está toda la semilla importante tradicional. Dale nomás.
Y lo que hacen entonces es aliarse con comunidades para que multipliquen esa semilla que ellos recuperaron a través de intercambios y a través de distintos convenios y alianzas con comunidades. Las describen en catálogos, publican eso para que no puedan ser usadas por los obtentores, no puedan ser registradas. Y entonces se detiene el proceso de privatización. Y luego, entonces, al año siguiente, como vamos a ver en la próxima diapo, se ve de que disminuyeron el riesgo, ¿no? Y las que antes había solamente de 133 semillas, estaban en riesgo un 8%, ahora está el 6%, ¿no? Y así, o sea, van disminuyendo muchísimo sobre la base de que se multiplica con las comunidades. O sea, es un trabajo que se hace desde las comunidades y para las comunidades. Y así va cambiando, de una semilla que estaba en riesgo pasa a ser, digamos, ahora suficiente y viceversa. Adelante. Y este año se hizo un trabajo nuevo que ya incluye 304 variedades, se juntan las del norte con las del sur. Y aquí, al ver en este estado de la semilla, vemos que de todas maneras, ya viendo el sur y el norte juntos, la mitad está, más de la mitad está en una situación ya sea como de riesgo o escasa. Entonces hay un trabajo por delante que seguir haciendo. Vale. Pero nosotros decimos, venga la esperanza, ¿no? Si nosotros con las economías locales logramos usar esta semilla, le damos un plus porque es una semilla que permite una adaptación a la crisis climática, que resguarda la identidad, que nos permite seguir el camino de la soberanía alimentaria, que permite que tengamos salud, que no nos nutramos sin tener venenos ni químicos, como decía la compañera argentina. Esto sí es comida, la que viene de esta semilla, no la otra. El rendimiento es bueno, es excelente, y además la economía familiar en tiempos que es muy difícil el trabajo y el sustento, también recibe una ayuda. Sí. De manera que la respuesta tiene que venir desde las comunidades. Trabajamos en fortalecer los intercambios de semillas, que en Chile, en el pueblo mapuche, llama Tasquintu, los andinos lo llaman el Aini. Todas las prácticas tradicionales tienen que ser impulsadas. Y además estamos viendo redes de abastecimiento en las comunidades urbanas que se comunican directamente con los productores. Y eso también es muy importante, asegurar que los productores que hacen esta agroecología con semilla tradicional tengan una salida para esto. Y finalmente, frente al TPP, frente a todas las malas noticias que tenemos, nuestra respuesta es la resistencia, ¿cierto? Porque no habrá dron, no habrá policía, no habrá represión que pueda controlar a todas las mujeres de disidencias y a todos los defensores y defensoras de la semilla. Porque en el fondo todos somos semilla, todos somos tierra, somos bosque, somos agua. Y bueno, me despido con Macarena Valdés. Fue una compañera nuestra criminalizada, digamos, ella fue víctima de femicidio empresarial, fue una defensora del agua y la semilla, pero fue asesinada, ¿no? Para nosotros es un símbolo de esta lucha y es un llamado para mantenernos en ella, ¿no? Recalcamos entonces que nuestro llamado es a usar semilla antigua para la huerta, a decir que los pueblos no aprobamos el TPP y tampoco vamos a aprobar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, porque nuestras respuestas van por este lado y son respuestas concretas a la crisis climática, al hambre y al sustento y la espiritualidad de nuestras familias y del campo. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Lucía. Fue un viaje en sentimientos porque era también tan negativo y después positivo y después nos diste el golpe al final, pero muchísimas gracias. Y vemos aquí también